Ya te lo compartí. Buenas noches, estimados amigos. Sean bienvenidos a nuestra actividad de hoy, 19 de noviembre. Y estamos justamente en Santiago, Zacatepec. Y tenemos el honor de estar con dos brillantes académicos que se han dedicado a la investigación del tema de tradición oral y folclore. Y aquí tenemos a mi izquierda, tenemos al profesor Julio Puch, quien tendremos ahí sí que el privilegio de escuchar de su voz parte de los resultados de las investigaciones que él ha realizado en relación a este tema. Y aquí a mi derecha también tenemos a alguien ya muy conocido por todos ustedes, quien es el gran arqueólogo Alex Posadas, quien nos ha estado acompañando también en otras actividades. Por otro lado, es una noche bastante especial porque prácticamente con esta actividad estamos cerrando esta dinámica que hemos estado desarrollando durante nuestras actividades de lo que es el especial de Halloween 2022. Profesor, buenas noches. Alex, buenas ¿qué tal? Noches. ¿Cómo están? Aquí estamos frente a las cámaras de Guaterrelatos de Terror y esperamos que todos nuestros teleaudientes estén preparados para esta noche de mucho terror. Y antes de continuar, vamos ahí a pedirles algunas palabras de bienvenida para todos los teleaudientes que nos están sintonizando aquí en Guaterrelatos de Terror. Profesor, buenas noches, bienvenido a pantalla de Guaterrelatos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, buenas noches. Para mí es un gusto realmente estar aquí con todos ustedes. Sé que es un grupo muy selecto, al cual también pertenezco, el cual también he tenido la oportunidad de estar observando y estar viendo algunos relatos, algunos estudios que se han hecho, que han sido muy buenos, por cierto, así que sean todos bienvenidos, principalmente a los compañeros que están acá, desde Santiago Zacatepec, que se reciban un saludo a todos y sean bienvenidos. Alex, algunas palabras ahí de bienvenida para los que nos están sintonizando. Buenas noches. Buenas noches, pues la verdad que no pensaba estar aquí, pero muchas gracias por la invitación, tanto a Julio como igual Víctor Hugo, muchísimas gracias y pues esta noche creo que estará entretenida para escuchar muchas cosas de aquí de Santiago que pues en el tiempo que yo de vivir aquí me he quedado asombrado con algunas historias, leyendas y un poco más de lo que hay de aquí de Santiago de Zacatepec, así que quédense que estará buena la cosa. Bien, muchas gracias. Bien, entonces para empezar, profesor, ¿cuál es el primer dato histórico que tenemos sobre la fundación de acá de Santiago Zacatepeques? Bien, pues fíjense que Santiago Zacatepec es para hablar algunos datos históricos muy rapidito. Más o menos la fundación la encontramos, los datos los vamos a encontrar en la Recordación Florida, donde nos dice que aproximadamente en 1543 se fundó el pueblo. Se fundó como muchos otros con la intención de formar parte de ese anillo de producción que le brindaba productos a la antigua Guatemala, que en ese entonces pues, era eh, una ciudad muy importante, entonces le abastecía de productos. En 1543 la fundación, eh, allá por una región llamada Las Tres Cruces, luego hay un dato que nos da una placa en la iglesia católica que dice que hubo un traslado de Las Tres Cruces, que es el límite entre San Pedro, Senacoj y Santiago, y entonces se traslada a lo que hoy en día conocemos, la capital, y a partir de ahí, pues nos asentamos en este lugar. Actualmente Santiago Zacatepeques, bueno, un dato también curioso que ya nos compartía el compañero Alex Posada, es de que fue una de las rutas importantes para llegar a la ciudad de Guatemala. Entonces, les comento esto porque también muchos de los relatos que vamos a encontrar en Santiago dependen de este dato muy importante. Hasta que la carretera interamericana fue inaugurada en su totalidad, esto era un paso que conectaba a la ciudad capital. Entonces, vamos a encontrar a muchas personas viniendo sobre todo del occidente de Guatemala, que van a pasar por aquí. Incluso una parte de mi familia, el apellido Woods, es de Tepán, pero mi abuelo, bueno, mi bisabuelo que transportaba productos como azúcar a la ciudad capital,
por Misco principalmente, ya se llegaba hacia Misco, se queda aquí, la señora, nombre creo que Marta, ¿no? Y entonces, pues ya el linaje de nuestra familia ya comienza acá, ¿sí? Entonces, les digo que es un dato importante porque posteriormente les relataré algunas situaciones que tienen que ver con este dato que les mencionaba. Perfecto, Julio. Bien, entonces para continuar, y esta es una pregunta que va lanzada aquí a las dos personas que nos están acompañando. ¿Alguno de ustedes sabe hablar alguno de los idiomas mayas? Precisamente en el caso de ustedes, que sería de la región. Fíjense que tal vez para contestar eso, lastimosamente no. O sea, aquí también se da otra cuestión muy importante. La discriminación y el racismo estuvo muy presente en años anteriores. Incluso acá, para poder ingresar a la escuela, se tenía que tener un curso de castellanización. Mis hermanos mayores hoy en día rebasan, uno rebasa los 50 años, los otros están en esas edades. Ellos tuvieron que tomar un curso de castellanización para poder entrar a la escuela. Entonces eso dañó bastante los idiomas, sobre todo el cachiquel. Entonces mi mamá ya no nos lo enseñó. O sea, ella hablaba con mi punto papá, pero ya no hacía que nosotros lo practicáramos. Entonces eso fue algo que también debo de aclarar por el simple hecho de que vamos a usar unos términos, un término específicamente dentro de los relatos, y que me van a disculpar tal vez algunas personas de Santiago si es que lo digo de una forma correcta, ¿sí? Pero sí, eso fue algo tal vez que dañó bastante los idiomas. Alex, y en tu caso, ¿sabes hablar algún idioma? No, tampoco. Estando aquí en Santiago, creo que he aprendido algunas palabras, digamos, saludos nada más, pero ha sido por la comunicación que he tenido con las personas, pero hablar directamente el cachiquel de esta región, no, para nada. Ujú. Ya. Bueno, entonces ya para entrar en materia del tema que nos está ocupando esta noche de frío acá en Santiago, Zacatepeques, y también se me olvidó decir nuevamente el lugar en el que estamos, y muchas gracias a los propietarios de Jardín de Eventos El Duende, que nos están proporcionando el lugar para que estemos realizando la transmisión. Muchas gracias ahí, de todo corazón, le dicen ahí a los propietarios del jardín. Bien, entonces la siguiente pregunta sería, también va dirigida a los dos. ¿Creen en espantos, en fantasmas o en las leyendas prehispánicas que se desarrollan en Guatemala? Pues creo que la otra vez ya tuvimos un poco de alguna conversación del Cerro Alush y el Cerro Alush, como mencionábamos en su momento, es icono para los habitantes del alrededor, mayormente para San Lucas, Misco, pero hay pueblos como que también, Julio, creo que una parte también de algunos aluches de una reserva forestal de aquí de Santiago Zacatepec, que sería buenísimo que la tocara también. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? A través de todo este tiempo, pues sí tuvimos un suceso con mis sobrinos hace varios años, mejor dicho, en el Cerro Alush. Entonces, después de ver esos acontecimientos y que en realidad no solo yo lo experimenté, sino que mis sobrinos y mis sobrinas con los que andaba esa vez en el cerro, pues todos notaron ese tipo de fenómeno, pues, ¿qué puedo decir? Que sí. Y vamos a eso también. ¿Te recuerdas que en San Rafael también quien realizaba su tesis de la licenciatura Beatriz, por si está escuchando, ella decía que no, ella decía que era una persona que no creía en nada de eso, pero después de encontrar todos esos fenómenos en San Rafael, después me dice, mire Alex, yo de verdad, yo ahora ya creo que la naturaleza, las montañas, y hay más cosas que tienen vida. Era una persona que no creía, después me terminó contando cosas muy diferentes. Uh-huh. Profesor. Y fíjense que yo en ese sentido les voy a ser un poquito sincero. No soy muy creyente en situaciones. Les comento esto porque para tal vez no eh, como que traspapelar de lo que vamos a hablar, porque muchas veces hay ciertos grupos que van a ciertos lugares, cementerios, casas abandonadas, casas antiguas, y muchas veces, por ejemplo, pasa un gatito y deja que algo se cae y rápidamente dicen, que está visitando un fantasma, un espíritu. Nosotros lo que queremos en sí, bueno, en mi caso, es tratar de documentar
toda la tradición oral que tiene sobre todo este pueblo, que es Santiago Zacatepeques, y que ha mantenido sobre todo, ¿sí? Tal vez ya entre un momento les comento cómo fue la dinámica que utilizamos para poder hacernos con estos relatos que les voy a contar en algún momento, pero sí, tal vez en esa situación. Les digo, no soy tan creyente porque también es muy cierto que muchos lugares tienen vida propia y en ese sentido, pues vamos a encontrar, por ejemplo, ciertos guardianes que van a estar custodiando cierto lugar y que se van a manifestar a través de una serpiente o una mujer. Entonces, también ahí hay que verlo de otra forma y tal vez al final les pueda relatar algunas situaciones que también, como dijo el compañero Alex, vimos, es como que cambia un poquito nuestra perspectiva, pero sí es un poquito difícil de aceptarlo, ¿no? Claro, está bien, profesor. Bien, sí, antes de continuar vamos a pasar a saludar a las personas que nos han estado escribiendo ahorita en el chat de la transmisión. Que saludos ahí a mi prima Lucky, que está allá en la 1 de julio, a Mazariegos Jócabes, amiga, muchas gracias por estarnos sintonizando. Extra Infinito, un fortísimo abrazo, apreciable amigo. Isabel de la Cruz García, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Parelias Márgaros, también muchas gracias por estarnos acompañando. Reciban todos ustedes un fortísimo abrazo desde Santiago Zacatepeques, un abrazo caluroso porque yo ya me estoy congelando. Bien, entonces para continuar y haciendo énfasis en lo que estaba comentando, profe, nosotros en una transmisión en vivo que hicimos precisamente en la colonia 1 de Julio, que también goza de una rica tradición oral, y creemos que eso se deba a que se encuentra flanqueada por el barranco Las Bacamayas y por el barranco El Zapote, y aparte de eso que tiene evidencia de haber sido un asentamiento prehispánico. Nosotros en una ocasión estábamos en el mercado, que ahí tiene un gran historial de este tipo de eventos. Muchos dicen que en las gradas donde se vendía carbón antes ahí en el mercado, se sentaba la Llorona, muchos la vieron a la mujer llorando. Otros manifiestan que la mujer sale de ahí del mercado y que los ha corrido. Pero haciendo énfasis así de que cuando se presentan algunos animalitos, a nosotros nos pasó una experiencia mera simpática en esa ocasión porque nos salió un gato y todos nos asustamos y sirvió después de chiste, pero eso ya es un comentario que lo vamos a dejar para otra ocasión. Entonces, también sigue girando las preguntas en relación a los dos y nos gustaría saber qué evento o qué razón fue la que influyó en la persona de cada uno de ustedes para investigar de estos temas. Pues fíjese que en sí, tantas historias. Recuerdo a mi abuelito, Julián Tec. Yo recuerdo en ese entonces que teníamos una cocinita así, era humilde. El fuego incluso lo hacíamos en el suelo. Me acuerdo que teníamos unos treves que son como que las bases para colocar las cobijas. Mi abuelito se sentaba y él nos empezaba a relatar un montón de cosas que precisamente le habían sucedido en la finca que tenemos frente de este recinto que hoy en día nos encontramos y que a él le habían sucedido. Y yo recuerdo de que todos nos poníamos a escucharlo, pero conforme fui creciendo me di cuenta de que no solo él tenía esas historias, sino que muchas otras coincidían en lo que él decía. Pero es con el tiempo también hubo un programa en una radio comunitaria en donde estaban relatando, o sea, relataban leyendas constantemente. Y me interesó tanto que empecé a escuchar todo lo que decían las personas. Entierros, bodas, reuniones familiares, almuerzos, desayunos, cenas. Y los iba documentando, los iba escribiendo, porque después nuevamente resulta de que otra persona que aparecía por ahí me decía, es que fíjate que yo iba, y era similar a lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, ya con otros compañeros, uno de mis sobrinos, que es Maider Uch, y la que ahora es mi esposa, Santa Fe, tuvimos un programa de radio que se llamaba Leyendas, Mitos y Relatos de una radio comunitaria. Entonces las personas se empezaron a interesar y nos empezaban a llamar, fíjense que a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, a mí me pasó lo otro. Es un poquito más sencillo el poder documentar todas las historias, todos los sucesos, todos los relatos que
y con el tiempo, y ya cuando empezamos ya tal vez a entrar un poquito más al rollo de historia, antropología, empezamos a encontrar escritos donde iban clasificando, perdón, todas las características. Entonces ahí ya le fuimos dando forma. Este pequeño ejemplo que les doy no es todo, porque en sí falta mucho todavía por seguir investigando. Ajá. Tomando en cuenta que ya una metodología académica debe de llevar una disciplina bastante estricta para que el resultado de la investigación sea bastante, bueno, que presente un aporte a la ciencia que se está presentando, ¿verdad? Bien, entonces vamos a seguir aquí con los saludos a Walter Antonio Noguera, bueno que nos están sintonizando, Dalmatec, Ana Nick también, qué bueno que nos están sintonizando, Misael Acuc, Denis Eli Aceituno, un fortísimo abrazo, Denis, muchas gracias por estarnos sintonizando siempre. Bien, entonces para continuar, entonces ahí ya vendría nuevamente una pregunta bastante interesante y nos gustaría saber, antes de entrar ya al cuerpo de leyendas que han documentado, ¿qué metodología empleó, profesor, para llegar a los resultados de sus investigaciones? Ya les había comentado un poquito, ¿no? Las entrevistas. Sí, las entrevistas fueron muy fundamentales. Muchas de ellas ya fueron entrevistas formales, directamente con palabras, perdón, con preguntas ya formuladas, incluso preguntas cerradas, porque la persona ya más o menos te había comentado. Pero en otros casos fue más participativa. Por ejemplo, en el caso de ir a un velorio y ponernos a escuchar todo lo que la gente decía, ¿no? Porque antes me acuerdo de que los velorios era muy común, que al final, cuando ya toda la gente se iba, tipo 11, 12, 1 de la mañana, la gente empezaba a hacer fogatas, incluso en esta época de frío, se ponían a pasar elotes, y lo que siempre era ir contando, por ejemplo, una leyenda. Me acuerdo, ¿te acuerdas cuando nos pasó eso? Y el otro, sí, y entonces ya era más participativa la. Posteriormente las fuimos comparando con algún tipo de bibliografía, sobre todo de antropología, la cual nos daba más o menos una idea de cómo podíamos nosotros retomar o cómo podíamos tomar las características de estos aparecidos o de estas leyendas, tanto las clásicas, tanto las urbanas, tanto los personajes propios de una región, por ejemplo los Arcat, que yo les voy a hablar más adelante, que a pesar de que tienen características en todas partes, o sea, tienen similitudes, perdón, en muchos pueblos. Creo que la palabra charcato está únicamente referida a un pequeño grupo de pueblos, Yago, Pango, y si no estoy mal, también San Lucas, y esto todavía funciona, y San Bartolomé, y Patalca. Entonces, más o menos es regional la palabra, ¿sí? Donde sí estoy seguro que lo utilizan en Pan. Que ellos he escuchado de muchas personas que hablan de los así, y todos ya se ponen a hablar, pero como les digo, es un poquito para medio contarles cómo fue la situación en la cual nos fuimos desarrollando en el trabajo. Perfecto, sí. Y es bien interesante lo que estaba mencionando el profesor Alex, ese detalle de los velorios, porque eso coincide, por lo menos en mi persona, que cuando hay algún velorio, y más cuando uno está en esa época de niñez, en esa transición de niño a adolescente, y uno vive esa experiencia de estar en un velorio y que las personas empiecen a contar esa vivencia, es bastante, lo deja marcado a uno mucho, porque escuchar este tipo de historias de los mayores y más de los abuelitos, uno se queda pensando, es decir, ¿será que en realidad existe todo este tipo de experiencia? Porque uno lo toma como una verdad absoluta. Es decir, te lo está contando un tío, una abuela, un amigo, y entonces eso como que le da más fuerza y más fundamento a la evidencia que se está contando por parte
de los que están desarrollando los datos. Y Alex, ¿qué metodología has usado vos también para este tipo de investigación? ¿También te has basado en las experiencias o has hecho alguna convocatoria que te manden sus mensajes para recopilar las experiencias que has documentado? No, definitivamente igual que con las entrevistas. En San Rafael, al final, todo empieza por eso, porque escuché hablar, al final me he dado cuenta que ya han retomado mucha información de San Rafael desde que aquí en Guaterrelato se grabó toda esa parte en sus inicios. Ahora he visto que muchos youtubers ya han ido a grabar a San Rafael sin dar absolutamente los créditos a ustedes. Pero lo que me recuerdo es que mencionaban de la niña del apartamento que tanto se mencionaba, y justamente escuchando ese cuento de ahí San Rafael, fue donde me interesó como que conocer un poco más de lo que estaba sucediendo ahí en el hotel, y fue cuando ya me mencionaron de que la hija de la secretaria, de que otras personas que habían estado ahí, de que el propio arquitecto Luis Estrada, él mismo había visto a la niña peinarse en esta habitación. Entonces al final pues se me da, primero lo que pido es permiso justamente con el arquitecto para realizar este trabajo en San Rafael y lograr estas entrevistas. Y luego abordar un poco la parte histórica del hotel para hacer relación con estos contrastes. Pero al final sí todo viene en las entrevistas, porque al final del Parque Ecológico Senderos de Alush sucede la misma situación. Son las entrevistas que se le da a los trabajadores de este parque para que se logre pues ejecutar ese trabajo. Pero sí, la metodología es la misma. Y basándonos ante todo en qué sería, aparte como vamos a la entrevista, los antecedentes de los lugares. Es importante conocer los antecedentes, no solo ir, grabamos y al final no se supo de dónde estaban, como por ejemplo Julio ahorita pues está documentando la parte histórica del municipio, y eso es muy importante, o la parte que mencionaste ahorita de la 1 de julio, donde no sabía que era parte, había funcionado como un asentamiento prehispánico, muy importante, porque yo creo que este tipo de leyendas prehispánicas como que vienen como que a llenar más estos espacios que tenemos. Sí, vale la pena mencionar que de niño yo todavía vi los montículos prehispánicos ahí en la colonia. Pero en ese momento no sabía que se trataban de montículos. Incluso hasta hacía recolección de tiestos cerámicos y de obsidiana. Porque cuando llovía salía la obsidiana, así navajas, y algunas puntas de flecha. Pero en ese momento yo no sabía el valor cultural que tenían esos artefactos. Bueno, por otro lado, veo que prácticamente es la metodología que emplea tanto el profe como aquí el colega arqueólogo Alex Posadas viene siendo más que todo similar, debido a que nosotros también en Guaterrelatos de Terror, cuando muy empezó el proyecto, empezamos compartiendo historias que habían ocurrido en la familia. Y nuestra sorpresa posterior fue que los teleaudientes que nos estaban siguiendo empezaron también a mandar sus experiencias. Entonces eso fue bastante grato, porque ahí fue donde se empezó a nutrir de bastantes relatos la página. Bien, por otro lado, también me impacta mucho esa tipología que desarrolló profesor, porque prácticamente en Guaterrelatos de Terror también tenemos las leyendas clasificadas en urbanas, que son las que se refieren a los aparecidos que se han ido presentando en la actualidad y que no tienen ninguna referencia prehispánica. Entonces, dentro de ese grupo de apariciones, así como la taconuda, la famosa mujer de blanco que aparece con ese rostro pálido como de la muerte, ese famoso carruaje, el carretón que le dicen, o ese caballo que anda con ese carretón, o la mujer de negro. Todo eso lo tenemos nosotros también clasificado como leyenda urbana, o las famosas casas embrujadas, donde hay bastantes anécdotas para contar. Y posteriormente están las leyendas clásicas, que en el caso de Guaterrelatos de Terror nos hemos dado cuenta que sin duda alguna la leyenda que se encuentra con más presencia dentro de todos los teleaudientes, y me imagino que es así en toda Guatemala, es La Llorona.
Y aparte viene siempre la ciguanaba, el sombrerón o duende, pero más que todo es un dato bien interesante que cuando se refieren al sombrerón lo denominan como duende. Y en pocas ocasiones nos han descrito ese atuendo de charro, sino que lo describen así con camiseta de manta, un caite y con su sombrero de manta. Entonces, prácticamente esas son las dos clases de leyendas que tenemos en Cuaterrelatos de Terror. Prácticamente la leyenda clásica y la leyenda urbana, tal y como usted lo está apuntando, profe. Muchas gracias ahí por haber dado ese, ese dato. Y por otro lado, y es algo muy importante también que estaba mencionando aquí el colega Alex Posadas, y esto viene precisamente al tema de antecedentes. Profesor, ¿hay algún antecedente, pero académico, formal, acá en Santiago Zacatepeques, antes de usted prácticamente, que se haya dedicado alguna persona a investigar y a presentar ya una publicación formal que tenga relación con este tema? No que yo conozca, y les digo porque a veces, lastimosamente, en varias ocasiones no le dan mucha importancia, mucho interés a este tipo de publicaciones, entonces muchas veces se van perdiendo con el tiempo, pero por lo que yo sé, no. Perfecto. Prácticamente estamos frente al pionero para presentar este tipo de trabajos, tanto aquí en Santiago Zacatepeques como aquí con el que empezó en la investigación de San Rafael Las Hortensias. Pero bien, entonces ya con esta breve introducción que hemos realizado, vamos a pasar ya al tema que nos concierne en esta noche de frío acá en Santiago. Pero para mientras vamos a seguir enviando saludos a las personas que nos están escribiendo acá en el chat. Y estamos ahí con Gabriela Álvarez. Gabriela, mucho gusto, un gran abrazo. Tony Tom Flowers, qué gustazo, Tony. Grisita, bienvenida. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Bien, entonces ahora vamos al verdadero cuerpo de la transmisión. Dentro de la investigación, ¿qué entidades ha documentado, profe? Bueno, vamos a hacer así rapidito, solo les cuento de que voy a tratar de dividirlas en ciertas características para que no sea así todo desordenado. Y voy a seguir una división de características, o sea, una división de características de una antropóloga mexicana que se llama Gabriela Vera Cortés. Es un poquito más fácil hablar de los relatos. Y no voy a nombrar a las personas porque en algún momento nos dicen, va, mira, yo sí vi algo, pero no me gustaría que digan mi nombre en público. Entonces estaríamos como que traicionando su confianza, ¿va? Pero todas las situaciones que se nos van dando las hemos documentado y pues que muchas personas aún viven, muchas ya fallecieron debido a la pandemia. Este trabajo creo que estamos en el 2018, ¿eh? Sí, En el 2018, sí, bueno, sí, lo presentamos en el 2018, entonces ya muchas de estas personas pasaron a una mejor vida. Entonces, un saludo también a todos los que me abrieron las puertas para poder documentar lo siguiente. Así que, como primera división, vamos a tener las entidades relacionadas con los naturales, y aquí van a entrar todos los guardianes, guardianes de ríos, guardianes de barrancos, guardianes de la milpa, guardianes de los cerros, guardianes inclusive de algún tipo de terreno, ¿sí? Que se va a dar. Bueno, les cuento. Por ejemplo, tengo a una persona que tiene un terreno en una parte de las montañas de Chocó, las que están aquí frente a Santiago Zacatepeques. Ustedes pasan por la carretera interamericana, por Santa María Cauqué, y de un lado pues se encuentran pues, las montañas. Resulta de que el señor tenía un terreno allá, pero él por la lejanía lo alquilaba. Entonces, también un ajej me había contado de que siempre que alguien va a entrar a un lugar que es de ese tipo, un ajej es un guía espiritual, un sacerdote maya. Es que a veces lo confunden. Este es el sacerdote maya, no es un ajej. El que viene, día. O sea, el que viene de día, el que trabaja de día, el que hace la día. Y siempre hay que pedirle permiso. Sí, siempre hay que pedirle permiso. Puede ser una oración, puede ser
inclusive una cerveza arreglada en forma de cruz para pedir permiso. Y resulta de que la persona que empezó a alquilar este terreno, permiso. Entonces él estaba trabajando y de repente vio cómo el monte se inclinaba. Y cuando resulta que él se acercó, era una enorme culebra que estaba llegando. Entonces el asustado salió corriendo y fue a llamar a sus compañeros para ver si estaba. No había nada. Entonces le dijeron que estaba loco, que probablemente estaba viendo cosas que no debía, y se retiró. Y se retiraron sus compañeros. Cuando él comienza a trabajar nuevamente, ve la misma serpiente. Es el asustado, va con el dueño y le dice, este terreno está encantado, hay una serpiente y da miedo. Entonces el señor le dice, pero yo he tenido años, he trabajado y nunca lo he hecho. Entonces ahí hay una forma en la cual una serpiente está manifestando a través de querer proteger un lugar. Y recordemos también que en esta área, es un área hispánica, las partes de Chacayá y toda esa región de las montañas, lo que es del Pón y la. Sí, toda esta región de donde está la carretera interamericana, en realidad fueron asentamientos prehispánicos que la propia carretera interamericana dividió este asentamiento de Chacayá. Y más adelante tenemos más sitios prehispánicos en toda esta región. Entonces, sí, efectivamente, todo este lado de aquí es asentamientos prehispánicos. Entonces ahí vemos como también hay una especie como actividad de protección. Otro caso, esto se dio un poquito más cerca, fue en los años 50, años 60, más o menos. Tenemos una empresa, una cooperativa que está aquí nosotros, que estamos aquí, para los que no conocen, estamos frente al municipio de Patrón Santiago, más llamado como el Caballito, aquí lo conocemos popularmente como el Caballito, y hay una cooperativa, pero muy cercano a este lugar había una finca, ¿sí? Shanghai le llamaban a la finca, y a un señor había trabajado durante mucho tiempo, a los 96 años, 98, y trabajó como 30 Resulta de que muchas personas le decían de que ese lugar estaba encantado y que pasaban cosas paranormales muy extraños. Él no creía porque decía que había pues. Resulta de que un día él estaba trabajando la tierra, estaba buscando para sembrar, y de repente una señora se acercaba a él. Sé que él la vio, pero la finca era propiedad privada. Entonces le dijo, mire señora, esta es una finca, es propiedad privada. Y de la señora dice que le dice es que, y la señora tenía un canastito. Recuerden ustedes que antes se transportaban cosas con canastos y en la cabeza. Que tenían que tener equilibrio. Y la señora le dice, a punto de bajar, le dice, no señora, vaya, no es que me perdí, no, dice que le dijo, mire, hágame favor, vaya, y yo la voy a acompañar, le voy a decir para dónde salir. Se agarró a la señora y se la llevó, y vio cómo se perdió la señora, pero en eso como que le dio un escalofrío, ¿no? Me imagino que era algo muy extraño. Y cuando ve hacia el polvo, resulta de que las huellas de la señora, una huella era de bebé y la otra era de un pollo. Entonces se iba así, caminando, la de bebé y la de pollo, la de bebé y la de pollo. Entonces todos decían de que probablemente era una persona que era dueña de una parte de la finca, entonces, pero él no le dio miedo, pues, porque estuvo trabajando. Es más, vamos a encontrar mucho, incluso cuando esta finca la empezaron a convertir en una localización, se convirtió en una residencial, ya se vendió, cuando estaban botando los árboles, que era una cantidad de árboles, estaban pinas, fresas, recuerdo, aunque todavía conservan algunas cosas, y también ahí también vamos a entrar más adelantito a los aluches, a los duendes, que el compañero Alex también ha documentado. Resulta de que cuando yo creo que había una pila enorme, porque digo que la finca era bastante grande, y resulta de que los señores estaban botando los árboles. Ustedes se recuerdan cada vez de que cuando sacaban un tronco, eran unos bueyes que arrastraban grandes troncos. Entonces le dicen a los señores que vayan a traer agua. Los bueyes iban a una pila enorme, y era una piscina. Yo la miraba en una piscina. Y ellos regresaron y estaban muy asustados, porque según ellos, en la pila no había agua, pero había una culebra enorme.
con cara de toro y con cachito, que les dijo que se fueran de ahí, que se no era su lugar. Entonces ellos muy asustados regresaron, y pues estaban muriendo del susto. Entonces sí es una cuestión muy interesante. Y otra cuestión también, que en esa finca se daba, y eso sí era un poquito interesante porque era un poquito más reciente, es de que se encontraban fuegos. Por ejemplo, las personas por esta región miraban a veces a la finca y miraban que estaba quemando la finca. Y cuando llegaban no había nada. Y resulta que probablemente sea de los famosos hierros, ¿va? Donde los ¿qué? Españoles, no estoy mal, los dueños de las grandes fincas enterraban dinero al no tener bancos en ese momento, en el periodo colonial, si no estoy mal, iban a enterrar el dinero a ciertos lugares para que no se lo robaran. Inclusive muchas veces se llevaban a dos personas, ¿va? Que a uno le dejaban matado y para cuidar el dinero y otro para que fuera testigo visual y no se perdiera. Es una cuestión muy interesante en esas. Bueno, continuando. Pasamos también eh, a otro tema que son los duendes. Alex Posadas le mencionaba porque él hizo un trabajo muy interesante acerca del Cerro Alush, que está aquí en San Lucas, Zacatecas, una pequeña parte también colinda con Santiago, Zacatecas, entre Santiago, San Lucas, Misco. Y aquí fíjense que lo conocemos únicamente como duende, ¿sí? Las personas, me imagino que también es por esa eh, situación de la publicidad, ¿va? Que a todo le llaman duende ahora, si es pequeño es duende, ¿va? Bueno, pues resulta que aquí tenemos un terreno bastante amplio. Eh, Hay una pequeña colonia que se llama Chituc, que como le digo, ya que estamos aquí en el Calvario, pues lo tenemos aquí muy cerquita. Toda esta parte anteriormente era una parte cosa que colindaba con un río, que es el río Chimacubel, ¿verdad? No, ese es el Chinimayá, ¿verdad? El Chinimayá, perdón, el Chinimayá que recorre, que nace en San Bartolo precisamente y que recorre toda la parte divisoria, más o menos por toda la carretera interamericana, solo el Chinacop, no estoy mal, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos por ahí. Sí, bueno, San Bartolo Milpasar. Milpasar. Ahí nace el río justamente, luego se atraviesa aquí una parte de aquí de Santiago, luego sigue esta región de Santiago, luego se le une un río de Zumpango, Xenacó, y este río va a desembocar hasta el Pixcayá, y el Pixcayá hasta el Pixcayá, y el Pixcayá por supuesto al Motagua. Ajá. Pero en toda esta región, fíjense que está llena de historias de pequeños duendes. Por ejemplo, una señora recogía leña, aquí todavía hay muchas personas que recogen leña, y resulta que estaba muy cerca de un río. Entonces vio un tronco seco, la dijo, no la puedo mover, va. Y empezó a moverlo, una señora ya anciana. Y resulta que logra quitar el tronco, y cuando se da cuenta hay una personita, hacía una pequeña gente, ahí, estaba así, acostado, y cuando la ve, la señora no había qué hacer. Entonces la mira y los dos se asustan, pero esta cosita, esta micro persona, se fue en uno de los hoyos de cactus. Es por ahí se metió y se fue. Sé que todavía llegaron familiares de ella tratando de ver si lo encontraban, pero solo encontraron el agua de cactus. Otra cuestión también que se ve es mucho aquí por este mismo territorio que les digo, porque les digo que era una parte, incluso aquí hay una tienda que se llama Entradita, porque anteriormente hace, ¿qué les digo? 30, 35 años, hasta era la entrada del pueblo. Hoy en día, si ustedes se vienen de San para acá, ya no hay entrada del pueblo, o sea, todo está afectado. Antes no era así, entonces aquí era la Entradita, incluso me acuerdo que nuestra familia fue la primera venir a vivir en estos lugares, todo esto era bosque, los abuelos, ¿va? Y resulta de que aquí hay muchos habitantes, incluso en una situación, las fuerzas, les recuerdo, aquí estábamos cerca de una empresa grande, la cooperativa, y muchas otras notificaciones, y resulta de que en muchas ocasiones se han estado alborotando, ¿va? Porque ven pequeñas cosas. Por supuesto, lo mantienen bajo un criterio muy estricto, por lo mismo de que no es muy común escuchar ese tipo de cosas, mucho menos personas, ¿verdad? Alarmaría mucho a las personas que trabajan dentro o que lo manejan con mucha discreción. Lo manejan con mucha discreción, ¿sí? Lo manejan con mucha discreción, porque incluso hemos tenido también algunos informantes que nos dicen, sí, si nosotros lo hemos visto por el cama, y
pasan las cositas, y pasan las cositas, y nosotros las tratamos de ver. Cuando llegamos ya no está, cuando llegamos ya no está. Pero entonces sí hay una situación muy fuerte de duendes, ¿sí? O sea, a luces, en este caso, ¿Y la cámara dejará esa evidencia? fíjense que se ha confundido mucho con palomías, porque las cámaras, pues ustedes verán una cámara, no tiene una fidelidad así tan amplia. Y entonces cuando los ven pasar dicen, eso es una palomía. Incluso creo que lo tienen catalogados como palomías, ¿va? Porque normalmente donde hay una luz hay una cámara. Y donde pasa una palomía se ve como una especie de pequeño espectro que pasa. Pero rápidamente dicen, es palomía, es palomía, es palomía. Pero ellos están seguros de que no son palomías, ¿va? Que pasan cámara. Y es que también ha de querer mucho valor y mucha estabilidad emocional ser un guardia de seguridad, un vigilante y que ver una manifestación de esas en las cámaras. Exacto. Ha Un de ser poquito de bastante miedo. Ya daba un poquito, yo me saldría corriendo. Otro, otro testimonio que también tenemos escrito por un señor que también ya falleció hace mucho tiempo, pero fíjense que, bueno, aquí tenemos una ciénaga, es donde la mayoría de agua que tiene al pueblo es utilizada, pero anteriormente no era así. Entonces, hoy en día ya es un área protegida, pero en ese momento no era un área protegida. Entonces resulta de que el señor le hacía leña. Yo me imagino que de eso que no hacía, hacía su leñita y lo vendía. Pero a veces sacaba tanta leña que él no la podía acarrear solito. Recordemos que en ese entonces, estoy hablando de 50 años atrás, tenían que hacer el tercio de leña, echárselo al pate con el capal, cargarlo. Y resulta que él no logró sacar toda la cantidad de leña y entonces se quedó a dormir. Yo me imagino que la gente de antes era muy distinta a la de ahora. Él contaba de que tenía un par de ponchos arriba, puso una rama y le puso las láminas. Y él se metió debajo con sus ponchitos para que el siguiente día pudiese salir. Pero en el transcurso de la noche lo oían pequeños patitos de agua, como que movían las hojas. Y él decía, como que, y recordemos que en ese entonces una linterna era muy difícil, pues. O sea, era el fuego, era el candil. Y dijo, bueno, ha de ser. Y estaba durmiendo cuando él abre los ojos, ¿no? Y resulta que alguien lo estaba viendo así, cosita. Y cuando él se levanta, se da cuenta de que había muchos que se fueron metiendo en pequeños agujeros. Y él asustado viene al pueblo a contar. Y todos le dicen, de pronto que estaba borracho. ¿No? Pero como les digo, o sea, ya conectando esos geográficamente, sí tiene mucha relación con todas las árboles y bosques. A ver, ¿qué más tengo por acá? Bueno, y también ya más cerca, y hablando de beneficios, vamos a tener también que en algunos terrenos, en algunos lugares donde todavía se conservan duraznos, nísperos y aguacates dentro del pueblo, todavía se logran ver algunos duendecitos. Prueba de esto también, que tenemos ahí un testimonio de una región ya céntrica de Santiago, más o menos no les podría decir porque aquí manejamos más puntos de referencia que direcciones reales, o sea, decir la Quinta Avenida o la zona 1, la zona 3 es muy difícil, pero hay una región que se conoce como Mecatén, la familia que vive ahí, donde ya está poblado completamente, pero había un pequeño espacio en donde había una pequeña mata de duraznos, y resulta que siempre miraban a las ardillas que se subían, pero ya en una ocasión alguien se quedó viendo ya fijamente y no era así, sino que ya era una especie de hombrecito que se subía y que tenía una especie de característica de una ardilla. O sea, si uno ve moverse algo rápidamente dice que es un día, bien, pero ya cuando se queda viendo así, y él decía, ese día casualmente me quedé viendo de la ventana y cabalito a ver. Una cuestión muy... Profe, Mira, ¿hay alguna descripción física y del atuendo que utilicen estos hombrecillos? Porque yo recuerdo ahorita, perdón por el informante, bueno, de igual manera nos pidió que esa vez el relato saliera anónimo por las mismas situaciones de que prefieren mantener el anonimato
por la cuestión de las burlas y de todos esos comentarios que generan chistes. Pero nos comentaba que ellos tenían la costumbre de ir a hacer ejercicio a la carretera que está cerca de Amatlán y que allí los habían agarrado a botes, a botazos. Pero no eran con apariencia humana, sino que tenían los gustos deformados. Hasta que pasó una pareja en un carro, ellos lo pararon porque lo sacaron corriendo del área de los botes y ellos iban hasta llorando, y tanto que la pareja les dijo que no les creía. Hasta que ellos les enseñaron los cocotazos, pero los cocotazos, sí. Y ese relato está publicado, lo vamos a poner otra vez para que lo vean y los vamos a etiquetar. Pero está ese caso. Y hay otro caso bastante interesante de un motorista que también se quedó en ese trayecto de Amatlán, en esa carretera. Solo que ahí el informante sí da el nombre y les dice Cuacachicas y también lo agarran a cazos. Bueno, pero perdón, entonces, ¿hay alguna descripción que hayan hecho Sí, fíjese que eso es muy interesante, porque todos dicen, tienen apariencia de hombre, o sea, de pequeñas personas, pero nunca dicen van vestido de azul, van vestido de rojo. Y es que fíjese también, ahí hay que ver lo siguiente. Yo tuve una experiencia parecida, entonces ya al final se los voy a contar, pero lo que sí tiene la mayoría es que ve la silueta de personas, pero muchos dicen que son como una especie de, ellos dicen como de nube, ¿sí? Y alguien me relató algo un poquito más convincente. Él me decía, si apagas la luz en un bosque y tenés una hoja en blanco, mirás la hoja en blanco. Sí, así más o menos. Y yo, esa es la silueta blanca nada más. ¿Sí? Pero ya les digo, tener a un informante, o por ejemplo las palomillas, que les digo en las cámaras de seguridad, que van pasando una palomilla y que dicen que son palomillas. No hay una definición exacta de si tienen atuendos, si no tienen atuendos, si tienen peinados, si tienen peinados. Es muy difícil de reconocerlo, ¿sí? Pero sí se logra ver la silueta. Sin embargo, no se logra ver la característica tal, vas ahí, no, es muy difícil. ¿Sí? Pero sí, es interesante porque también son muy abusivos. Esto sí tiene mucho que ver, son muy abusivos. Por eso incluso en muchos programas y en muchos lugares dicen que a veces hay que dejarles una ofrenda, pero no es tanto ofrendas, es tal vez una forma de calmar y decirles, mira, mejor volvámonos amigos, va a perder otro amigo, porque si no, se pierden las cosas, cambian de lugar las llaves, las frutas se las comen, solo mordiditas, ¿verdad? Como si fueran murciélagos o ardillas, y por eso es que les comentaba que la gente muchas veces lo va a entonces dice rápido, la ardilla es económico. Aquí en el caso de aquí de Santiago, los nísperos, o las frutas, los umbríos, los aguacates, incluso los botes. ¿Sí? Entonces sí son muy traviesos estas cositas, ¿va? Pues es interesante porque entre las historias que mencionan en Yucatán, en cuanto a los aluches, dicen que esa manera justamente miel, fruta, comida, para que ellos como que no los molesten justamente. Porque como dicen, sí se pasan de abusivos y más que todo con los niños. Entonces los niños, como mencionaban, muchas cosas que al final traté de comentarme de esa zona de Yucatán es de que molestan más a los niños y por lo tanto sé que los niños después empiezan como a tener más temperatura, más fiebre y todo eso. Entonces los papás prácticamente no están de acuerdo con los aluches. No tienen una buena relación precisamente por eso. Ajá. Sí, pues porque es contraproducente la relación con sí. Exactamente. Ajá, pero sí, como se menciona una manera de hacer, llevar algo mejor con ellos, es eso, ofreciéndoles comida. Licor, miel y ese tipo de cosas. Sí, vamos a hacer un paréntesis pequeño. Saludos a Eli Tour, que nos está sintonizando también. Gela Ishkajok. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Sí, bueno, sigamos entonces. Bueno, pasamos a otro, porque no terminamos. Están las entidades que tuvieron un origen humano o sagrado. Estas entidades las vamos a encontrar, por ejemplo, la antropóloga
incluso les llama almas en pena. Así le dice el catolicismo a este tipo de manifestaciones que en algún momento dejaron a este mundo, por ejemplo, de una forma muy, muy trágica. Y, por ejemplo, las personas que han apoyado las fronteras. Comienzo los relatos. Aquí en Santiago tenemos 3 entradas, 3 caminos. Exactamente. Tenemos el de San Lucas, que es por lo que ustedes venían, conecta la carretera interamericana por el San Lucas. Tenemos otro camino que no estoy seguro cuáles son los nombres de las carreteras, porque nos preguntan, porque dicen que hay carretera, la que lleva a San Pedro Zacatepeques y que incluso conecta con Misco, pero es una carretera en muy mal estado, donde precisamente está el San Rafael de las Hortensias. En la Panamericana. Sí, la Panamericana, sí, exacto. Y siguiendo esa misma carretera, la que tiene Santa María. Cauqué. Esos son 3 lugares, pero fíjense de que en estos lugares son muy famosos, por así decirlo, son muy comunes los accidentes. Incluso por San Lucas, que es la más transitada, han muerto muchas personas. No digamos, también en este caso, ya cuando habilita la carretera ya asfaltada Pedro y Santiago, que están las rutas. Y también han existido varios accidentes trágicos. Y de ahí precisamente donde parten los relatos. Estos ya son un poquito más recientes por lo mismo de que ya son motos, ya son carros, ya hay algún tipo de autos mecanizados. Bueno, primero quiero relatarles, bueno, son como 3 historias, pero al final tienen las mismas características, que es la historia que aparece aquí entre Santiago y San Pedro, Zacatepec, que también es parte de Guatemala. Bueno, resulta de que una noche una persona él trabaja entregando materiales de construcción, luego cadenas de cemento, y él había ido a dejar, creo que un pedido a una ahí de San Pedro. Y entonces él venía, cuando él de repente, entre las 3 cruces, que es un cruce para San José Pacuy, una aldea de Santiago, de las 3 cruces de Santiago Zacatepeques, hay una gran bajadota de La Joya. Él venía y de repente, pero ya eran las 9 de la noche, eran las 9 de la noche, y él venía manejando y de repente había un viejito con su bulto de leña. Él venía con sus ayudantes y dice, mira, muchacho, le preguntamos a dónde va y lo subimos. Ah, bueno, pero cuando ellos paran el carro y ven por el motor, nada. Dice, vos, si el viejito que hace eso, ahí estaba, bajemos a verlo. Y se bajan a ver y resulta que solo estaba el bulto de leña. Viejito. Se dicen como que fue extraño eso, se puso otra vez el miedito, estaban de la nada. Y cuando se suben al camión, tratan de encenderlo. Entonces uno ya entró con miedo, empezó a vomitar y empezó a vomitar. Ellos dicen que incluso el vómito que le salía era una especie de vómito verde. Entonces logran arreglar el camión, pero en eso ya venían asustados. Llegan y empiezan a contar la historia. Entonces le dicen, tengan cuidado porque ahí aparece. ¿Cómo lo curaron? Dieron café, un pedazo de tizón encendido, lo apagaron. Entonces se lo tomó y ya se recuperó. También le pasó a unos muchachos jóvenes todavía, que tenían carrito así cerradito con puertas. Ellos venían por esa misma región y ven al mismo anciano. En serio. Solo que ellos no se quieren bajar. Ellos aceleran más y ¡chum! Se apagan. Pero tengo que agregar algo a eso. Ahorita que estuve bien, regresando al tema del Cerro Luz, hablé, creo que hice mención sobre una que había hablado de San Pedro Zacatepeques, y él me hizo una mención justamente de aquí de Santiago, en esta parte de aquí, la carretera para San Pedro. Es un sector, como dice Julio, aquí se conocen por sectores, ese sector se conoce como Chimango. Pero ya ese sector es como que donde agarras para San Rafael y agarras para San Pedro. Pues él me contó esta historia, esto también es reciente, que dice que él venía en la antigua, tipo después de la medianoche, iban pasando justamente por ahí y ven a un anciano, ahorita que están mencionando eso. Y lo vieron, dice que pasaron el carro y se hicieron la pregunta, ¿qué estará haciendo esta persona ahorita por acá? Y total que él y su novia dice que sí lo vieron, pero no quisieron parar. No quisieron parar. Total, dice que ya llevaron unos metros, pero al mismo tiempo preocupados por qué podía hacer lo que estuviera haciendo ahí. Pero cuando regresaron, cuando voltearon otra vez a ver, dice que la persona ya no estaba. O sea, sí la vieron en su momento, pero sí fue cosa de que
no lo vieron, la persona anciana, no sé, va, pero sí tiene relación con lo que está mencionando. Y es un dato que es de aquí Santiago también. Ya son varias personas. Varias, este, señor, por eso, y también hay que mencionar de que no todas las personas ven estas cuestiones, porque me imagino que alguien te estará diciendo, pero si yo paso ahí miles de veces en la noche y nunca he visto nada. Y es que también una persona con la que platicábamos una vez, él decía que puede ver una persona que ha nacido en determinado nahual, ¿sí? Nahual. Entonces no cualquiera, no cualquiera puede tener estas emociones, sentimientos. Hay personas que se inclinan más a que otras, ¿sí? Y tal vez por eso que muchos van a decir ahorita, no, porque yo nunca he visto, o he estado viviendo solito en una cabaña lejana de la civilización, nunca he visto nada, no me pareció nada, pero es porque... Bueno, pues siguiendo, ellos tratan de encender el carro y por un momento llegaron a tal punto que se escapaba que no les pasó nada, pues en ese sentido, porque a veces se enferman de los nervios. Y otras leyendas, otras historias, perdón, que también nos han contado, son por esta parte, la Lucas, Santiago, así que tengan cuidado ustedes, no los quiero en esa zona boscosa. no los quiero asustar, pero señor que creo hacía fletes, un domingo fue a dejar, no sé, algún tipo de producto fuera de Santiago, pero le agarró la tarde. Entonces él venía de regreso, su pick-up, venía solito, y cuando ve, también hay una bajada muy grande, no sé si flotaron, que se llama La Joya, y todos lo conocen, Esa es la Santiago, San Lucas, que es La Joya de este lado de San Lucas. Y ahí hay muchos difuntos, ¿verdad? Cuando ha habido muchos difuntos. Y resulta de que ellos iban, él venía y de repente vio a una persona pidiendo paloma. Entonces, él la vio, iba a parar, porque dijo, poquito, ya es tarde, pero notó que el cuerpo era como translúcido, como que era una especie de sombra que se podía observar, y su cara estaba empolvada, y era morado. Entonces él dijo, no, como que este señor no me lo dio, y aceleró. Y cuando él aceleró, sintió como en la palangana, como que alguien se subió. No sé si han manejado o han ido a algún pick-up, se siente cuando alguien. Y él dijo, no, yo no voy a ver porque voy a chocar. No voy a ver porque voy a chocar. Y resulta que aceleró y no vio ni el retrovisor, o sea, no vio para atrás. Porque él decía, si él hubiera visto, saber, porque de plano querían llevarlo al lugar que ellos, ¿no? Porque normalmente eso también tienen ellos, de pedir jalón por algo, ¿no? Para llevarse algo, para buscar una. Entonces él aceleró y más o menos saliendo de esa subidota, porque él venía, sintió otra vez como que algo se bajó. Entonces ya en una entrada de Xixoles, que también es una aldea de Santiago, más o menos por la primera gasolinera, él ya no pudo manejar y entonces cuando él volteó no había nadie. Se supone que estaba, pero él sí vio a la imagen, y sintió cuando la imagen. O sea, en este caso, esa entidad. Entonces sí es muy peligroso el manejar ahí por la noche, ¿verdad? Claro. No lo recomiendo. Más ustedes que van para afuera. Ahí solo vamos a mandarle a otro ahí saludos a Jonathan López. Es una persona muy querida por su servidor. Él trabaja ahí con nosotros ahí en el parque. Jona, gracias por estar sintonizándonos. Muchas gracias, Jona, un cordial abrazo. Adelante, Julio. Gracias. Continuando. Yo creo que nos vamos a alargar bastante y tal vez ustedes me dicen cuando tengamos unos 10 minutos antes para terminar, porque también está así, doña Isabel, de la Cruz, ellos son de San José Pacul, precisamente por esa parte. Saludos hasta San José. ¿Hasta qué San José Pacul? San José Pacul, es una aldea que está ahí por las Tres Cruces. Ajá, por el monumento de las Tres Cruces. O es por San Pedro, Zacatepec. Sí, que es donde está eso. Sí, exacto, creo que por cierto, creo que es uno de los momentos ya, según relatos de personas, ¿va? Porque como les decía, da un poquito de pena decir algo que uno a veces no está muy seguro de decir. Bueno, pero también en esta misma línea hay personas que han muerto y que no se han despedido de los suyos. Es una cuestión muy triste. A mí me da mucha tristeza porque al final no solo se asustan, sino que pierden
alguien. Por ejemplo, fíjense de que, sí, sí, sí. Por ejemplo, había un muchacho, el cual, bueno, tenía a su abuelito en su casa y siempre se sentaba el señor en algún lugar, ¿no? Entonces él siempre pasaba y abuelo ya vino. Y resulta que un día llegó y estaba el abuelo sentado, abuelo ya vine. Y entró a la cocina. Cuando entró a la cocina, todo llorando. ¿Y qué pasó, muchacho? No supiste, no es que no te llamaste. El abuelo se murió en la mañana. El abuelo. Pero si el abuelo está sentado ahorita, lo salvé. Lo regresaron ya no. Pero sí él había visto. Yo les digo, a veces es un poquito triste porque verlo y a veces uno no lo toma así como de miedo, va como decir, es que se vino a despedir de mí. ¿Sí? Otro ejemplo. Eh, un muchacho murió, sí, pues un muchacho falleció y resulta de que eh, ellos estaban, o sea, hicieron todo el proceso de velación, lo enterraron y en la noche pues, estaban enterrando, ¿sí? Y de repente ya viene, entró el señor, el que había muerto. Entonces todos se quedaron así sorprendidos, pero ellos se armaron de valor y le dijeron, aquí ya no está, andate, porque ya no es parte de este mundo. Y se tranquilizó la cosa, ¿no? Y resulta que noche después, dos de los hermanos cuñaron de que él se despedía. Ya es como que él quería quedarse, empezarse a vida, pero él ya no era parte de este plano terrenal. Entonces sí da un poquito de miedo. En este punto, perdón, Sí. no ibas a entrar, no, perdón, en este punto, cuando falleció mi suegra, yo tenía una relación bastante cercana con ella. Y ella me decía que cuando se muriera me iba a venir a jalar las camillas. Y lo cumplió porque me llegó a... Es decir, habían pasado tal vez unos 15 días cuando me jalaron. Yo soy escéptico, no, tampoco creo, solo documento, pero en campo uno a veces como que tambalea con esa creencia. Y yo estoy seguro de que ella cumplió la porque es decir, me jalaron de la cama. Pero vamos a todas esas experiencias que está relatando, profe. ¿Sí? Sí, es muy triste realmente. Yo lo miro como triste, porque las personas que tal vez hemos perdido a alguien, a veces como que lo queremos ver para decirle Dios, y que venga, por ejemplo, alguien y se esté con uno todavía, o ya no esté, pero lo vemos, es algo muy triste. Bueno, continuando, y les hablo tal vez ahorita de una situación que, como les digo, es muy característico de Santiago, y está relacionada también a una de las decisiones que les dio una clasificación, que son las entidades relacionadas al diablo, aquellos que han hecho una especie de pacto con el diablo, una especie de arreglo con el mal. Y aquí en Santiago Zacatepeques hay un personaje muy importante que es conocido, o que estuvo conocido como los charcas, ¿sí? Los charcas, les digo, si lo menciono mal es por lo mismo de la situación que se da por la castellanización y ya no podemos hablar de cachitela. Los charcas, es uno, los charcas, ¿sí? Son varios. Primero, voy a seguir el consejo de un agente que me dijo que para hablar de esto le tengo que pedir permiso. Los charcas son entidades muy poderosas, fuertes. Así que si alguien está viendo esto, créanme que únicamente relato esto con la intención de mantener la oralidad sobre todo el pueblo, ¿sí? Porque me dijeron de que muchas personas que han hablado mal de ellos han resultado muchos problemas. Han habido consecuencias. Han habido consecuencias. Entonces, con mucho respeto, con mucho, ¿qué? Con mucho respeto y con su permiso, gracias, vamos a hablar de ello, ¿sí?
los charcas, si alguien está en tu casa y dice charca, es difícil, es difícil. Bueno, fíjense que como les decía, es un vocablo, no puedo decirles que a traducirlo, porque por más que intenté, todas las personas no saben cómo traducir esa palabra. O sea, no es, por ejemplo, significa esto, significa aquello. Mejor les cuento cuál es el concepto, la definición o los ejemplos para que ustedes más o menos vayan teniendo ideas. Bueno, primero, son personas muy parecidas al nahualismo mexicano. En México se habla mucho acerca de los nahuales, que son seres humanos que se forman, que tienen una especie de transformación. Aquí en Santiago, un charcat, una mujer que se convierte en gato, ¿sí? En muchos relatos también se les ven como personas perezosas, personas haraganes, personas que no trabajan, pero que quieren hacer cosas. Les recuerdo también que la leyenda tiene también una intencionalidad pedagógica, ¿va? De dar a conocer, pues, de, de tratar de enseñar algo. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, que los charcas que tienen ciertas características. Por ejemplo, bueno, se convierten en gatos o se convierten en animales. En gatos, en mayoría, estaba principio, gatos. También se pueden convertir en perros y también unas ocasiones se pueden convertir en gatos, perdón, en pájaros. Eh, Fíjense que aquí encontré dos variantes en las cuales podemos ver que muchas veces la persona tiene una transformación completa, ¿sí? Ya, por ejemplo, está la persona y de repente y va a saltar cierto lugar. Pero ya más recientemente, las personas que nos dicen de que van a convertirse directamente, van a tener una transformación en ese momento, son personas mayores, 80, 70 años. Pero también encontré otra variante donde hay como que una especie, no sé cómo decirlo, gato que se porta como humano, o probablemente sea una especie, para que me comprendan un poquito mejor, una especie como de avatar, ¿sí? Donde, por ejemplo, una persona entra en trance y puede ingresar a un animal para controlarlo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene ahorita como 50, 35 años, él decía de que él cuando iba a ver a su novia, el que ahora es su suegro, creo que encontraba a casa. Y en determinada ocasión él estaba dentro de la casa esperando a que se arreglara su novia. ¿Sí? Y de repente no sé qué le dio. Ese tiempo, imagínense, no había todavía luz. Y ve en el, en el oído de la puerta, ¿no? No sé, curiosidades. Y resulta que ve como un grupo de gatos llega, todos se saludan. Y se quedan todos estáticos como platicando. Entonces, él decía que los dominaban o como que el gato tenía inteligencia para comunicarse con hablar. Hicieron su miau, miau, miau. Esa era como que una cuestión. Bueno, les cuento. Les decía de que mi familia no es, o sea, desde 1900 tenía el dato exacto, 28 creo yo, algo por el Cuando estilo, viene. cuando venía junto a mi abuelo acá. Entonces él tiene un bebé, su abuelo, pero él vivió una parte donde hoy en día, les digo los puntos de referencia, se conoce como donde antes pagaban la luz, que anteriormente, o sea, les estoy hablando de 1920, 30, 40, según a relatos, era un espacio amplio donde muchas personas que tenían otros lugares del occidente se quedaban a descansar. Yo decía, ¿por qué no pasaban por la noche? Todo estaba iluminado. Pero resulta que en una de las conferencias decía un historiador que muchas veces esto a la capital tenía la puerta, porque muchas de ellas eran pues, caminos privados, entonces tenían talanqueras y ya nadie podía pasar. Es probablemente por eso es que se quedaban aquí. Y entonces él se quedó ahí, conoció a la esposa y se quedó a vivir precisamente en ese lugar. Por supuesto, nada que ver con lo que es. Pero él empezó a trabajar como guardián en uno de los terrenos de la capital. Eh, y al dejar a su esposa, dejaba al bebé. Pero la esposa decía que había un gato vivo. Dice que empezaba a gritar y como el techo era de paja, en ese momento empezaba a arañar, empezaba a arañar, y no los dejaba dormir. Y dice que hacía toda la huella posible hasta que el bebé se despertara.
Si no se despertaba, seguía haciendo uy. Ya la intención de él era que el niño se enfermara de epidemia. Y la señora ya se quejaba mucho, porque primero, recuerden que siempre ha habido un machismo muy predominante, entonces era eso de por qué dormir de noche, no se podía dormir de día, perdón, por qué dormir de día, no se podía dormir. Entonces la señora ya estaba empezando a afectar su salud, y es uno de sus vecinos le dicen, ah, es un charcate, quédate y matate. Ay, ¿cómo lo mata? Y resulta de que dice que él hizo como que salió a su trabajo, ahí, pero dice que él agarró una varilla de madera, o sea, un especie de paral así delgado, dice que le empezó a hacer punta. Y dijo, vamos a ver si viene con... Y se quedó debajo de una mesa como para que nadie lo viera. No, la señora hizo todos los oficios como que él no estuviera. Y de repente a las 11 de la noche, el gato empezó a maullar. Y miau, y miau. Incluso ellos también por eso tienen esa voz como de un bebé. No sé si ustedes han escuchado, cuando un gato está en, creo que es en apareamiento, si no estoy mal, es cuando empieza a hacer ese sonido muy fuerte. Entonces él viene y dice, hoy sí te voy a contar. Dice que se queda debajo con la estaca viendo, porque el animal dice que era pesado. Incluso en la paja se miraba cómo se hundían los pasos. Y cuando él lo calculó, agarra la estaca y ¡pum! Se da el... Y miau, grita el gato. Pero se cae, y cuando cae suena como que fuera un bulto grande. Y en lugar de hacer miau un poquito arriba, hizo ¡ah! Cayó. Y cuando él salió, únicamente había un rastro de sangre. Entonces él dijo, hoy sí. Fue a llamar a su amigo, eh, y entonces fue a llamar a su amigo y le dijo, mira, como que lo lastimé, vamos a correrlo, dijo su amigo. Y van con su bote, su cantil, y se van tras él. Y resulta de que baja principalmente, bueno, para los que viven aquí en Santiago, baja por lo que ahora está el museo. Por ese camino baja y se va en dirección. Entonces, ya me imagino que en ese momento había pasado mucho tiempo, ya no estaba a conocer. Entonces ellos llegan, van pasando los caminos, y cuando llegan ya está clareando. Y de repente cuando entran a San Bartolomé empieza a llegar alguien, una familia. Y resulta que decía que el abuelo había ido a ver a su caballo, a sus animales, y había una estaca sembrada y que se había caído y que se había dado. Pero ellos sabían que no era así, sino que él era el que se había apoyado. El gato, casa, pues. Entonces, eso fue hace tiempo. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque actualmente todavía está muy, pero muy arraigado a la cotidianidad de las personas, ¿sí? O sea, usted, por ejemplo, viene a Santiago, dice que las personas grandes son charcar y rápido, les dicen, se asustan. Yo tuve una experiencia con una construcción, o sea, estábamos construyendo y teníamos unos vecinos muy católicos, una señora muy católica, entonces nosotros nos tocó cuidar esa construcción, y estábamos durmiendo, ya todo estaba tapado, estábamos durmiendo, y de repente llegan los gatos y empiezan a hacer ese ruido. Entonces ella en cachique les dice, gato, ¿qué querés conmigo? O sea, charca, cachique nada más, y empieza a decir, ¿pero qué querés conmigo? Andate de aquí, en el nombre de Cristo. Y cuando sentimos platicada de agua, y como ella no sabía que nosotros estábamos abajo, pero ella refiriéndose al... ¿sí? Y otra cuestión que también yo vi, y tuve la oportunidad de entrevistar a la señora, ella decía, mira, el Charcat vive, el Charcat todavía está vivo. ¿Sí? Yo lo vi hace como una semana, yo lo vi, ¿verdad que sí, nena? Le decía a su nietecita, sí, mamá, yo lo vi. Y resulta que se estaban haciendo bien, mami, pues ella sale y dice, aquí, nombre de Dios. Y dice que les empieza a tirar agua. Entonces cuando les tira agua, cae el gato, pero da, ahí sí que vuelve el gato, ¿no? Y sale una mujer. Está la mujer así. Y vuelve a dar otra vuelta y ya se convirtió en gato. Incluso la niñita que estaba ahí decía que lo hacía. Entonces, son cuestiones que están todavía muy metidas. El ideal colectivo de Santiago. ¿Sí? Y ya le digo, en cualquier momento que usted dice charcar, rápido, Jesús, pues, está bien arraigada. Está bien arraigada. Qué puntual lo que está citando, profe.
en relación a este cat, porque en la costa hay también un ser dual que tiene esa capacidad de convertirse de humano a determinada especie animal. Existe similitud que se puede convertir en ave, en perro o en cerdo. Y vale la pena mencionar también esa similitud de que hay personas que han logrado herirlos y que al rato aparecen en los centros de salud. Las personas precisamente que tiene la población en general sospechas de que son wines, pero ahí les dicen wines. Sí, chacate. Entonces, pero bien interesante porque como que en toda la región de la costa el win, es decir, es tierra caliente, win. Y aquí Chacat prácticamente sería ya en tierras altas. Ahora bien, vamos a pasar aquí a saludar a las personas que nos están mandando mensajes. Y aquí está Germán J. Cervantes. Saludos, profe. Aquí viendo el Facebook Live desde el Nice. Es un restaurante. Qué bueno, qué bueno. Saludos hasta allá al Nice. Entonces, bien, aquí está también Julio Aquín. No sé, él también investiga. Es un colega arqueólogo. Y dice, saludos, compas, interesante el relato. Es otra versión del que yo he documentado acá en San Pedro. Ajá, sí, sí, que también compartimos en un programa anterior. Sí, sí, claro, lo recordamos, Julio, y muchas gracias ahí por escribirnos. Va ahí un cordial abrazo. Muchas gracias por escribirnos. Sí, claro, recordamos cuando nos citaste ese comentario. También está ahí una gran amiga, Brenda Hernández, presente. Muchas gracias, Brenda. Un fortísimo abrazo. Y bien, profe, entonces como ya ahí se nos está terminando el tiempo, aparte de estos relatos que usted nos ha compartido, de leyendas clásicas, hay también acá que nos pudiera compartir ya unos dos casos y después un caso que a usted también le haya marcado y que quiera hacer énfasis. Fíjate que tal vez con este tipo de leyendas, miren, como les decía, también tiene una función pedagógica, la leyenda. En algún momento en la universidad, en la escuelita, vamos a leer un documento, me pareció muy importante, donde decía, por ejemplo, todo este tipo de leyendas, por ejemplo, la Nava, que aparece en barrancos. En los barrancos, por ejemplo, hay vegetación, cuidarla. Y la Llorona, por ejemplo, pilas, ríos, que también hay una especie de relación que está muy ligada a la protección de este tipo de recursos. Pues es muy interesante en este caso, pero también la mayoría de estas leyendas muy clásicas siempre son mujeres. Y como que hay una intencionalidad de decir una mujer es mala, pues lastimosamente, ¿vale? Les digo esto porque la situación, ¿ven? Pero ¿por qué va el caso? Normalmente dicen, por ejemplo, que entre mujeres no, por ejemplo, la ciguanaba no asusta a una mujer, se asusta a las mujeres. Sí, y mire, qué buen dato, qué buen dato. Sí, por incluso ejemplo. Hasta la sí, exacto. Y muchas personas, por ejemplo, aquí en esta región del Caballito, Monumento Patrón Santiago, varias veces hemos escuchado. Y siempre que se escucha la Llorona, por ejemplo, es porque algo malo pasa. Normalmente tiene malos, o sea, avisa de malos mensajes. Bueno, pero para no extendernos más. Fíjense que en el caso, por ejemplo, de la Cibanaba, en el cruce a San Pedro hay una pila, que es la pila del Calvario. Y resulta que hace mucho tiempo había una señora que trabajaba en una pila. La señora regresaba ya muy tarde y se ponía a lavar. Entonces ella se fue a lavar a dos cosas. Un poquito pequeño en ese entonces, digamos 6, 7 años, se lo llevó y estaba lavando y se le pasó la hora. Cuando vieron era las 9:30. Entonces le dijo a su hijo, miraste, apurate, vámonos porque ya es tarde. Vaya, dice el nene, agarra el necesito de jabón y viene para acá, o sea, en dirección al monumento. Pero ahí había una tienda
y había una mujer. Les dicen, mira, nene, como que esa mujer está abriendo la tienda. ¿Será que son los dueños? Ah, tal vez, dicen los mismos. Pero se iban acercando. Lo curioso es que en ese preciso lugar, o sea, un poste estaba de un lado, el otro estaba del otro, no llegaba luz ahí, en ese pequeño espacio. Eh, llega y ve que la mujer está flotando. Se dice como que esto está extraño. Entonces el niño le dice, mira mamá, que la mujer está, porque estaban, o sea, los señores iban de un lado a la carretera, pero cuando ellos iban acercándose más, la mujer se va. Le dice mamá como que nos va a seguir. Y cuando ellos llegan, era una... Lo curioso es que cuando sopla el aire, el pelo pelea hacia un lado y la cara está abajo. La pobre señora bota el baño y se va corriendo a su casa. Es cuando llegan nuevamente. Pero una cuestión así muy extraña en ese sentido, pues da un poquito de miedo de recordar. Les podría comentar un montón de casos en el sentido de este tipo de leyendas clásicas, pues, ajá, ¿sí? O sea, inclusive oír esas voces tan feas que a veces le gritan a alguien, ¿verdad? Y nos pasó. O que lo llaman a O que uno. lo llaman, nos pasó uno de mis hermanos, creo que está también observando. Mi papá estaba enfermo y lo estábamos viendo y cuando de repente alguien gritó 2 veces fuera de la casa. Y cuando salimos no había nada, ni nadie. Nos asustó bastante realmente. Pero son cuestiones pues que pasan, ¿sí? Que pasan, que suceden, que a veces uno no lo cree. Y siempre ahí apuntando en relación a la ciguanaba. Y vuelve a valer la pena mencionar ese rasgo de la cara de caballo. Porque, por ejemplo, en la costa se encuentra el dato, pero de cara de calavera. Sí, y aquí vuelve a concordar con lo que usted cita, profe, de que en altiplano, tierras altas y en Oriente la citan con cara de caballo. Bien interesante. Y por otro lado, también ahí en la costa es bastante frecuente de que tanto Llorona, Ciguanaba o Ixtabay seleccionen a damas como víctimas. Es decir, con estos resultados que están, de las investigaciones que hemos estado realizando, concuerda con lo que usted tiene documentado, profe, porque precisamente no es de que este tipo de féminas etéreas directamente vayan a ocasionar algún perjuicio a un varón, sino que es ambos sexos. Ambos sexos. Pero adelante, profe. Tal vez ya con lo último, usted me hacía una pregunta que era de algo pasado, ¿va? Yo ya les digo, no soy muy creyente en este tipo de cosas, aparte de documentarlas, pues únicamente eso hago, no soy aquel que va con un crucifijo a buscar los espíritus o a sacarlos de una casa, ¿verdad? ¿No? Que ya incluso me lo Ellos han lo propuesto. sacan a uno. Sí, no me lo han propuesto, me dicen, fíjese que hay una casa que es mi propiedad, que usted no puede ver porque ahí se caen las cosas solas, ¿va? Y yo así como que no, yo no me aquí no hacemos esto, ¿va? Aquí no hacemos esto. Pero les puedo mandar a unos señores que sí lo hacen, y que también al final es interesante. Pero yo trabajo dando clases, entonces he trabajado en muchos lugares, tampoco voy a decir el lugar donde me pasó esto, porque no, capaz ya no llegan alumnos, ¿no? Entonces, no me gustaría que eso pasara, pero sucede que en muchos lugares nos ha pasado esto, oír voces, sobre todo, ¿no? Una ocasión con mi hermano que estábamos trabajando en un lugar nocturno, que era un alfa, era un día del cariño, y nos tocó limpiar porque los patojos habían dejado todo el montón de cajas de pizza en todos lados, y estábamos en un lugar y estábamos recogiendo, de repente, y los niños jugando, ¿no? Como si estuvieran jugando y corriendo. Pero de todo eso, tal vez lo que sí me da un poquito más miedo, una ocasión donde estábamos trabajando en un establecimiento que era de 3 niveles. Estábamos evaluando a unos alumnos de tercer nivel y esos eran los exámenes finales. Entonces ellos dicen, era del fin de semana, era un sábado, ellos nos dicen, miren, vamos a mandar a pedir pizza, ¿usted quiere comer con nosotros? Ay, encantado, muchas gracias.
Y entonces llega la pizza, y nosotros seguíamos evaluando y se terminó la gaseosa. Entonces yo le digo a una patoja, le digo, mire, y yo les pongo la gaseosa, pero la voy a ir a comprar porque todavía estoy cuidando. Vaya, me dice, y se va. Entonces baja, va. Y los patojos terminan, agarran los exámenes, los guardo, y de repente, ¡pum! La puerta principal se cerró. Y la patoja empezó a tocar. Y yo les digo, voy a bajar yo. Y va. Entonces vengo. Pero en un salón, resulta de que donde daban las gradas segundo nivel, un salón tenía la puerta. No, la había puesto las gradas. Y no sé por qué me quedo un ratito ahí cuando veía, como que fueran clases normales. Y se movían los escritorios. Pero yo dije, si no los miro, no me da miedo. Pero lastimosamente, cuando yo iba pasando por esos escritorios, cabal, frente a mí, jalan, como para sentarse. Y yo, ay, claro, eso sí me dio miedo. Entonces bajo, pero yo me tranquilizo. Bajo hasta donde estaba la patoja, abro la puerta, y yo no sé qué cara llevaba, y me dice, pues usted está asustado. Y yo, no, ¿cómo va a pensar? Y me dice, bien, usted como que tiene una cara extraña, estoy cansado. Subimos, y resulta de que cuando llegamos ahí mismo, donde habíamos ido a la silla, se empezaron a mover las manos. Y la patoja me dice, profe, ¿usted todo vio? Digo, no, hombre, no es nada, yo trato de tranquilizar. Desde ahí repartieron todos y habíamos 3 maestros, 4 maestros. Y yo me acerco a una gran amiga mía, le digo, fíjese que nos asustaron, ¿qué hacemos? Y ella dice, hasta está loco, hombre, ¿cómo va a pensar? No, en serio. Oiga, y de repente empiezan como que a subir las gradas, pum, 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 pum. Y yo le digo, oiga, pero nadie abrió la puerta, ¿quién va a hacerle? Pum, pum, pum. Pero se acercaba cada vez más a donde estábamos nosotros, que era el tercero. Entonces yo le digo a otra maestra que estaba viendo, le hago señas de que mire, pero que los alumnos vean para que no se asustaran. Yo le digo, oiga, y me dice, y todos nos dirigimos a ver donde salían las gradas que conectaban a los otros niveles. Y pum, 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 pum. Ah, en ese momento agarramos nuestras cosas y nos fuimos a nuestras, ya nos venimos cada quien a su casita, ¿va? Pero sí dio bastante miedo. ¿Sí? Y tal vez es una de las cosas que más me ha asustado, porque no solo estábamos en el tercer nivel, sino que teníamos que bajar nuevamente donde habíamos escuchado. Sí, pues había que pasar por el epicentro de Por el epicentro. Sí, eso fue ya hace mucho tiempo también. Le digo, fue algo extraño, fue algo muy, tal vez hasta especial, ¿va? Porque nunca nos había sucedido, ¿eh? Pero bueno. Bueno, sí, yo para reforzar también lo que está contando, profe, Alex, ahí en Colonia Berlín, ahí en Misco, para el especial de Halloween del 2021, nos invitó un amigo que también nos sigue por allá y que ahí también hay bastante actividad paranormal. Y fuimos al instituto. ¿Sí? Y en serio, no íbamos filmando, sino que estábamos viendo en dónde nos íbamos a desplazar durante la transmisión. Estábamos solos en el instituto. Cuando cabal nos jalaron en el escritorio. Pero así se... Y no fue animal, porque un animal solo hubiera sido el golpe, sino que lo jalaron. Pero no íbamos filmando y siempre, y cuando salimos del instituto nos movieron las cortinas de adentro de una oficina, pero también hay, quiero hacer el comentario porque en los establecimientos de educación también se generan bastante este tipo de leyendas. Bueno, entonces ahorita vamos con Alex. ¿Quiere aportar algo más antes de despedirnos? Pues, no, tal vez lo que me quedó curioso fue la vez que estuvimos en San Rafael, que te recordás que a don Abraham, que tiene 50 años de laborar en San Rafael, nunca le habían, él siempre dice, no, yo no creo en esas cosas, nunca me ha ocurrido nada, pero casualmente ese día que ustedes fueron a grabar, al otro día, después de 50 años, a Abraham le ocurrió algo que sobresalió. Porque sí, porque él incluso ahí en la transmisión, no creo. Él dice claramente eso. Pero al otro día, justamente en la mañana, él iba para la cocina. Según me parece, me andaba buscando.
pero nosotros, yo creo que habíamos salido, no recuerdo a dónde había salido por ahí, y dice que él me iba siguiendo, Alex, 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 trataba de, dice que yo seguía, según él, yo iba caminando y no lo escuchaba, no lo escuchaba, cuando yo vi a don Abraham, ¿para dónde va don Abraham? Dije yo, y le grité, cuando le grité a don Abraham, él paró, me dijo, mire Alex, pero se acaba de ver la sombra que acaba de pasar, y estoy seguro, yo pensé que era usted, yo le estaba como un Abraham, le dije, si hubiera sido, usted me hubiera gritado, yo por supuesto que hubiera esperado. Pero voy a eso, que justamente don Abraham 50 años sin escuchar nada y casualmente llegan ustedes, el otro día él dice que ahora sí ya creen algunas cositas de San Rafael, algunas, porque él siempre sigue cerquita. Ah, bueno, bueno. Entonces, a ambos, profe Julio, es un verdadero gusto haber compartido pantallas con ustedes. Fue un gran honor que nos haya concedido esta entrevista y después de todos los vaivenes que tuvimos para ponernos de acuerdo, por fin se logró concretar la actividad y en nombre de, bueno, pues del otro compañero que no se encuentra acá con nosotros, a Carlitos Espigares, que ahí le mandamos un fortísimo abrazo hasta allá a la costa sur, que él le tocó trabajar este fin de semana y allá a Bailey Espato Casasola, hasta allá en Iowa, Estados Unidos, también les mandamos saludos y que también ellos forman parte del grupo de investigación o cuerpo de investigación de acá de Guatemala. En nombre de ellos y de las personas aquí que nos están acompañando en la filmación y en la iluminación, les vamos a dar las gracias y nuestros más sinceros agradecimientos por permitirnos entrar acá hasta donde ustedes y estar aquí en esta bella tierra. Por otro lado, también extendernos nuevamente los agradecimientos a los propietarios del jardín de eventos El Duende. Vengan, vengan, porque está muy bonito. Lo alquilan para todo tipo de eventos. Entonces, Julio, ahí algunas palabras ya para despedirnos del programa. Muchas gracias. Gracias a usted, la verdad. Y como les dije siempre, no hay muchos espacios de este tipo, ¿verdad? Aquí en Santiago no somos mucho de escuchar conferencias o ese tipo de situaciones, ¿verdad? Lastimosamente, tampoco hay una cultura de ese tipo, mucho menos de investigación. Entonces, en este caso, también les quiero agradecer a todos los que están en casita ahora que han estado escribiendo y también a todas las personas que me han permitido entrar hasta sus hogares, que me han permitido, que me han dado esa confianza como para contarme todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que a veces hasta incluso nos miran como locos, ¿no? Por estar haciendo este tipo de cosas, pero es algo que realmente es interesante y como les decimos, no es que nos queramos volver párrocos para exorcizar a algún lado, no, únicamente queremos mantener viva la oralidad, sobre todo de estos pueblos tan pequeños, escondidos, olvidados, pero con mucha historia, con mucha tradición, y también al compañero Aníbal, que es el administrador de este lugar, que es el casa, o sea, es un jardín para eventos que se llama El Duende. Es muy bonito, gracias por la confianza que nos dio también de entrar, porque créanme que costó un poquito ubicar un lugar así muy bonito como para que no nos molestaran y que estuviéramos ahí todos adultos y que nos tocaran la lámina arriba. Claro. Entonces, sí, muchas gracias y a ustedes, Alex, también por estar acá y por acompañarnos, porque prácticamente somos un dúo. Donde va él, voy yo, y donde voy yo, él también está. Entonces, también nos reforzamos las investigaciones y hemos estado de un lado para otro, gracias nuevamente a ustedes y a toda la comunidad del grupo de Guatemala, que es muy bonita en día. Muchas gracias, profe. Alex, ahí algunas palabras para despedirnos. Pues muchas gracias por estar atentos a esta transmisión y ahí los esperamos en una próxima. Y gracias a ustedes siempre, a Begli, a Carlos, Víctor Hugo, por fomentar este tipo de cosas que en Guatemala, como dice Julio, no es muy poco lo que se realiza, inclusive ni siquiera puedo decir poco, creo que son los únicos ustedes que yo conozco que se dedican a hacer este tipo de levantamientos orales. Entonces, pues muchas gracias siempre por tomar en cuenta a toda la gente que quiere aportar este tipo de relatos. Gracias, Alex. Bien, entonces, por parte de nosotros, Relatos de Terror, queremos agradecer a todas las personas que estuvieron conectándose, ya sea en el perfil de Carlos Espardo Flores o en el grupo de Guaterrelatos de Terror,
Les agradecemos infinitamente esa confianza que han depositado en nosotros y eso permite que sigamos teniendo este tipo de programas. De nuestra parte, entonces, nos pasamos a despedir también, deseándoles la más feliz de las noches y prometiendo que vamos a regresar con más actividades. Y nuevamente de antemano, muchas gracias, profe y Alex, por la invitación y damos por terminado el programa. Muchas gracias. Nos seguimos escuchando. Atentamente, Guaterrelatos de Terror.